Jornada inestable por aquí por Montevideo, llueve en este momento, vamos a hablar del mercado de los campos, de cómo está la situación ya en la recta final de este año 2018, transitando las últimas horas del mes de noviembre. Vamos a recibir al ingeniero Fernando Indarte de la firma Indarte y Compañía para hablar de este tema. Fernando, ¿qué conclusión, qué impresión te está dejando este año 2018 con respecto a lo que es el mercado de los campos en lo que se refiere al tema ventas de campo? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buen día, Martínez, gusto de que nos convoques como siempre. Yo creo que este año cambia un poquito el comentario respecto a los anteriores. En los anteriores, durante 2 o 3 años, comentábamos contigo que estaban las puntas muy desencontradas, que había un 30% de diferencia, por ponerle un número, y más entre lo que pretendía el comprador y lo que pretendía el vendedor. Este 2018, yo veo las puntas acercándose mucho más, con una cantidad de negocios reducida. No quiere decir esto que se estén vendiendo campos todos los días, pero sí se empezaron a hacer negocios. El vendedor asumió el nuevo mercado de los campos, por todo lo que ya sabemos. No tenemos más el atractivo de la renta en Uruguay relacionada con los valores altos de la soja. No tenemos más los grandes grupos que presionaron mucho sobre la tierra en Uruguay. No tenemos más los argentinos que compraban todos los días campos. Entonces, los factores que ya es conocido por la audiencia no están más. El vendedor le costó adaptarse, cosa que es bastante lógica también cuando tenés algo para vender. Y bueno, tratás de sacar el mayor valor posible, te cuesta convencerte, esperás un poquito, y el que dice cuánto valen las cosas es ya el mercado. Y lo que valen las cosas realmente es cuando se vende también en tal valor. Entonces, cambiaría el título del mercado de campos 2018, donde se podría decir que las puntas en precios, pero se hace. Fernando, te voy a pedir por ahí que te ubiques un poquito mejor en el celular, en el final simplemente con el celular en el final se nos fue la comunicación. Vamos a intentar retomar el contacto con el ingeniero Fernando Indarte. Estamos hablando del mercado de los campos en este momento. Nos parecía importante, ya encarando la recta final del año, comenzar a realizar un sondeo y un panorama de cómo está el panorama, en este caso, en este mercado que es muy importante. Vamos a intentar ya retomar el contacto con Fernando Indarte para seguir conversando con él y empezar a profundizar en algunas referencias de precio. Creo que ya lo tenemos de nuevo. Fernando, se nos cortó en el final del comentario, pero quedó claro el concepto. Para intentar ilustrar este comentario que tú recién hacías, Fernando, por ejemplo, un campo agrícola bueno hoy, ¿qué referencia de precios podríamos llegar a manejar para comenzar de alguna forma a describir esto que tú recién explicabas? Mira, hubo un campo agrícola de punta que nosotros revisamos y en su momento negociamos, que se vendió concretamente en la zona de Dolores, cerca de los 200 de índice CONIAP, y con esa ubicación que te estoy diciendo, que estuvo en el entorno de los $7.000. Yo creo que un campo agrícola de punta, del litoral, con buena ubicación, con las características de un campo uruguayo bueno, puede llegar a valer $8.000. Hay otra cosa, hay otro comentario importante que rodea al mercado de los campos, que son los montos. No hay más interesados que puedan pagar montos superiores a los $10 millones, como había varios en la década pasada. Eso es otra cosa que influye mucho también a la hora de hacer negocios. Cuando vos tenés un campo que vale por encima de 6, 7, 8 millones, se te reducen muchísimo los interesados. Y por debajo están ingresando hasta compradores uruguayos, ¿no? Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos en negociaciones con un campo donde los interesados son uruguayos. Y han habido 3, 4, 5 negocios últimamente donde los compradores son uruguayos, pero los montos no los podés superar de X valor. O sea que tenés un tema de valor por hectárea para cerrar un negocio donde el comprador se siente cómodo, pero también tenés un tema de monto. Son dos cambios que hubieron en el mercado de la tierra de Uruguay. Bien, Fernando, y un campo
agrícola ganadero, por ejemplo, un campo que tenga un potencial productivo interesante, pero que por ahí no sea una referencia, digamos, de punta desde el punto, desde en lo que es la parte, digamos, agrícola, un campo bueno, agrícola ganadero, ¿qué referencia podríamos manejar? Campo agrícola ganadero, ahí tenés dos tipos. Tenés el de la zona con prioridad forestal, que lo que no es agrícola suele ser forestal, y como sabemos hay un atractivo en el negocio de renta forestal, hay un atractivo hoy día en plantar árboles por el propio propietario de la tierra. Y ahí hablas en el entorno de los $4.000. Y después tenés el mixto, que es más de basalto, depende un poco, y ahí estás hablando de $3.500, $4.000, como obviamente como referencias promedio, y después todos sabemos lo que influye a la hora del valor de un campo, como lo es la infraestructura, como es la ubicación principalmente. Fernando, ¿y las empresas forestales, ya que mencionás el tema forestal, están interesadas en comprar, se han hecho operaciones de venta de campos para forestación exclusivamente o están trabajando bajo el régimen, sobre todo de arrendamiento? No, exclusivamente bajo el régimen de arrendamiento. Siempre que aparece un campo forestal se les ofrece, y ellos ya hace tiempo esta parte que no son compradores, es más atractivo el negocio de arrendamiento para ellos. Claramente, salvo alguna excepción muy particular, de algún campo chico y pegado, de algún campo chico que les queda interno, a medida que fueron comprando sus campos y le queda un campo en el medio, ahí de repente son interesados, pero interesados concretos en salir a buscar área, no, ninguna de las forestales. Fernando, y un campo ganadero, por ahí ganadero de basalto, ¿qué referencia podríamos manejar? Yo conozco muy pocos negocios, está esa referencia de los otros días del remate, de un campo que no es tan duro, 65 índice de cognac, obviamente que solamente ganadero, y necesitas necesariamente explotación ovina en esos campos, tenés que complementar con ovinos, que se vendió en $1.000, ¿no? Eso es una referencia de mercado, es una referencia concreta, hubo un solo interesado, es un campo particular, está en el norte, los campos más taquilleros están al sur del Río Negro, sobre todo por la influencia de Montevideo, que la mayoría de los interesados hoy están en Montevideo. Y eso es una referencia que tenés. Yo diría que un campo ovejero hoy está entre $1.000 y $1.500, no supera eso. Y un campo bueno de basalto debería estar en 2.500. Aquí estoy haciendo de tajador, no tengo referencia concreta de ese valor de los campos, pero si bien la tierra siempre tiene esa característica que se valoriza en el largo plazo, y eso es así, y a mi criterio va a seguir siendo así, por las razones que ya sabemos, también tiene que tener una relación con la rentabilidad que vos tenés, porque el que tiene el dinero tiene la opción de hacer otras cosas. Entonces, con rentabilidad en el 1%, como estamos teniendo, si tasás la tierra a valores anteriores y haces la cuenta bien hecha y le sacás todos los impuestos, algo al 1%, la verdad que no, casi que no existe en el mundo que un inversor haga algo al 1%, porque tenés opciones muy seguras en 3-4%. Entonces, y esto también un poco explica por qué tuvieron que corregir los valores. El mercado sigue una lógica, no hay vuelta con eso, ¿no? Entonces, al caer la rentabilidad en Uruguay de la manera que cayó, al tener una política que ha sido de alguna manera antipática con el campo, bueno, el inversor compra con la expectativa que suba, pero además le tiene que dar una renta actualmente. Entonces, si vos le sacás a los números que han presentado objetivos las distintas consultoras, que las hay muy serias y muy buenas, para que te dé un 3%, los valores de los campos tiene que valer esto que comentamos, y de repente algún dólar menos también. Fernando, ¿podríamos tener un 2019 entonces, en base también a este razonamiento que tú haces, más allá de lo que puede ser la tendencia de largo plazo en el tema inversión en tierra, pero podríamos tener un 2019 donde continúa ajustando a la baja el precio de la tierra en Uruguay? Yo creo que va a ajustar un poquito más. Los campos agrícolas, por ejemplo, yo tengo interesados concretos por campos agrícolas en otros valores. Y en otros valores es un campo de punta a $7.000. Para eso hay interesados concretos. Vos ya ves que un mercado que empieza, los anteriores 3 años vos no tenías interesados por los campos agrícolas, y ahora los hay. Hay argentinos y hay extranjeros, o sea, extranjeros le llaman, no argentinos, ¿no? Entonces vos ves ahí un mercado que puede llegar a estabilizarse en esos valores
donde citábamos que había algún negocio concreto. Creo yo que los campos ganaderos de repente corrigen un poquito más a la baja, no más de los valores que hablábamos, ¿no? Porque en un campo ovejero donde puedas hacer una explotación de merino fino, complementarlo con una cría bien llevada, ya con un campo de $1.000 los números son otras cosas, ¿no? Ahí ya te remasa los 3-4% de rentabilidad, aquí lo que la gente históricamente quiso, o ese valor que anda por ahí, y más o menos históricamente dio el campo de promedio. Y el basalto bueno también, ahí en el eje de los 2.500, no creo que baje mucho de eso. Tampoco hay desesperación en la venta de los campos, ¿no? Tampoco hay situación de crisis de remates judiciales, por decirlo de alguna manera. Son cosas muy puntuales. Entonces hay que juntar las dos cosas. El comprador cauteloso, tratando de hacer negocios, y el vendedor que no está desesperado. Claro, a eso iba a ir, Fernando, recién hacías un comentario al pasar. El tema de la oferta, o sea, tampoco ves una gran oferta o una necesidad por parte de quien por ahí está explorando la posibilidad de vender, de desprenderse inmediatamente del inmueble. No hay. Hablo de cosas concretas. Yo para estos pedidos, por ejemplo, empezás a pensar en quién puede ser vendedor, hablas con la gente, hablas con colegas, y no es fácil, no tenés 10 campos agrícolas buenos para la venta. No es esa la situación del mercado tampoco. No hay un mercado en liquidación, pero sí hay un mercado de gente que tiene opciones, que vende su campo, que lo compró a otros valores, que hizo muy buen negocio, y hay opciones para hacer fuera del negocio productivo, y hay negocios en otros países, como ya sabemos que, por el ejemplo de Paraguay, donde la gente se sigue convenciendo de que, bueno, que Paraguay sigue siendo una opción, más allá de que ya pasó la época de un negocio que era clarísimo, ahora está más estabilizado, la rentabilidad, todo se estabilizó, pero sigue siendo atractivo para gente que es inquieta y que tiene la oportunidad y las ganas de irse a otro país.